Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio. Normalmente lo hacemos con Bioscience NeuroArts Academy y hoy lo hacemos a través de Bioscience Lean Ecosystem por muchas razones. Porque principalmente el invitado que tenemos hoy realmente ha trabajado años en crear su propio ecosistema alrededor de una habilidad innata increíble y es esa capacidad que tiene de apropiarse de una música, de rescatarla y de llevarla a espacios maravillosos. Aquí tenemos nada menos que yo diría que es uno de los más grandes músicos que ha dado este país. No digo más porque también hay algo de amistad después de trabajar varios años juntos, pero para mí es un verdadero honor contar en este espacio con el maestro Leslie Berrío. Maestro, bienvenido a este espacio de Bioscience NeuroArts Academy. Feliz, agradecido y bendecido por esa labor visionaria que estás realizando. Muy feliz de estar aquí. Pues maestro, la verdad yo creo que la gente puede documentarse de toda su trayectoria, pero yo sí quiero aprovechar este espacio que nos ha brindado para que podamos contarle a la gente mm, lo que no encuentran fácilmente de tantas actividades que usted realiza a través del megaproyecto de Historias del Piano Colombiano y evidentemente guiado por un pianista de país. Haznos un pequeño background de cuál es el alma de este gran proyecto y hace cuántos años se te ocurrió. El proyecto Historias del Piano Colombiano, Leslie Berrío, es un proyecto que en el 2017 se creó en este mundo tangible a través de las primeras grabaciones en ciclo completo, integral, de manera serial. El objetivo fue grabar las obras cortas, livianas, densas, largas, incompletas inclusive, de los compositores colombianos que tomaron como referente el piano antes de escribir para la bandola, el tiple, la flauta o el violín. Como el piano reúne los diferentes registros de todos los instrumentos de una banda sinfónica, el piano ha sido la herramienta para crear las composiciones de los compositores colombianos. Y por eso creé historias del piano colombiano. Maestro, yo sé que es difícil que me respondas esta pregunta, pero ¿cuántas obras crees tú que has podido rescatar del repertorio colombiano, sumando todos En, los es- compositores? en este momento, es, en este 2025, estamos como cerca de 1240 obras grabadas, donde son cerca de 140 trabajos discográficos que reúnen las mujeres compositoras colombianas del siglo XIX hasta 1940. En total, 16 mujeres compositoras en 8 álbumes y así también las composiciones de los que son los precursores de gran catálogo del piano colombiano, es decir, compositores que para este instrumento, para este instrumento compusieron más de 50 obras o de 50 obras en adelante o más de 100 o incluso cerca de las 200 obras. Por eso se llaman grabaciones integrales. Maestro, y estamos hablando que estamos cubriendo de qué fecha a qué fecha más o menos, todo tu trabajo, de qué Sí. fecha a qué fecha, 1800, la más antigua. 1880, no, 1890 más o menos. El piano mundialmente fue accesible a partir de 1865.
se masificó la construcción de pianos. Por lo tanto, a Latinoamérica y a Colombia, los primeros pianos llegaron en la última década del siglo XIX. Antes estaban los órganos de las catedrales, los armonios y los clavecines y clavicémbalos que también tenían este mismo teclado. Entonces, muchas composiciones se hicieron no para el piano moderno. Y estas composiciones van entonces desde la última década de los 90, 1890 en adelante, hasta 1940. Después, y ahí tenemos que son músicas de estilo tradicional, local, nacional, donde están los nacionalismos más las herencias del romanticismo. Nosotros somos herederos en Colombia del romanticismo, de las obras cortas y de las obras libres como las fantasías. Después el proyecto de historias del piano colombiano tiene una sección pedagógica donde sí hay compositores vivos como el bogotano Mauricio Lozano, donde están las músicas de Jesús Chicho Rey Mariño, también del compositor bogotano Fabio Ernesto Martínez Navas, entre otros compositores, porque esa línea de ciclos pedagógicos hacía falta poderla ver en video y poderla ver y poderla escuchar en grabaciones. Entonces hay una línea pedagógica en historias del piano colombiano con compositores actuales. Pues me diste una fecha, 1890 más o menos, y la más reciente que hayas tú rescatado, abordado. Ahora estoy con un proyecto en desarrollo. Bueno, digamos que lo último que grabé, lo último que se grabó fueron 169 obras en 19 volúmenes de Carlos Vieco Ortiz, 1900-1977. Ese es el Correcto. último proyecto grabado y ya, digamos, diseñado, carátula contra carátula, etiquetas, todo lo que es el ecosistema de crear un trabajo discográfico que después lo llevo a las emisoras. Son 19 trabajos discográficos, por lo tanto es un programa de presentación y 19 emisiones radiales en alguna emisora cultural colombiana que se eh, motive, digamos, a difundir este legado y así estos trabajos quedan en videoconcierto de estreno en Leslie Berrío dentro de YouTube, después quedan en emisiones de radio que después se convierten en podcast para libre acceso en cualquier momento de la historia, digamos, actual del presente y se convierte en trabajos discográficos después que están anclados en todas las plataformas de música y de ahí se tiene también en leslieberrio.com el acceso a las partituras de cada trabajo discográfico. Eso es muy importante para mí, pensar de manera múltiple en cuántas formas de producto y acceso se pueden crear a ese contenido. Entonces estamos hablando de que el maestro Leslie Berrío está rescatando obras en un espectro por el momento de 80 años de la historia nacional y 80 años bien interesantes de lo que fue la historia del país. Pero hay una sorpresa dentro de todo esto. Quienes conocemos tu trabajo, pues estamos familiarizados con las partituras digitalizadas, que las podemos comprar. Pero aquí hay algo muy interesante y es un espacio que tú acabas de abrir para que uno pueda tener acceso a esos manuscritos y a esos archivos de trabajo tuyo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, esta es una modalidad nueva que se puede encontrar en la web y es eh, directamente desde qué partituras y qué anotaciones hice para una grabación puntualmente de algún compositor o compositora en específico. Y esto es una posibilidad de ahorro de tiempo y a veces de avance en otras investigaciones de grado, de pregrado, de maestría o de doctorado, porque normalmente hay que desplazarse a las bibliotecas
físicas en cualquier departamento o en la capital para ir a la Biblioteca Nacional de Colombia a consultar tal obra. Y resulta que a veces esas obras, hasta no haber sido grabadas, no son concisas y lógicas en su discurso completo sonoro. Entonces, muchas veces en los manuscritos hay algunas cosas inconsistentes que en la grabación tienen que ser resueltas y en la partitura se puede escribir saltar de aquí a aquí o esta nota ya apareció en el compás 5 pero en el 90 también está y allí sí tiene lógica y aquí no. Entonces esas partituras y esos pormenores escritos quedan escaneados y permiten entonces entender por qué la partitura final es la que se puede oír y poder ver esa evidencia del pormenor de los apuntes finales es, digamos, el secreto antes de la partitura editada. Increíble, increíble. Esto es un verdadero filigrana en el rescate del patrimonio inmaterial nacional, lo que tú has hecho, maestro. Y cuando nos conocimos, pues sin duda, algo que le sorprende a uno es esa habilidad que tienes para leer música y para memorizar música. Y eso implica una capacidad de enfoque impresionante y algo muy curioso que en algún momento tengo por ahí una anécdota y es que estabas grabando las 77 obras que rescataste del maestro Luis Antonio Calvo Rondón en su piano original. Y en algún momento yo quise prender una luz y me hiciste un gesto y me di cuenta que estabas fundido en un estado de fluidez, interpretando las obras y grabando. No me dejaste prender la luz. Eso fue muy curioso. Y esa habilidad que tú tienes, eres tan generoso porque lo hablamos y ahí fue cuando yo conocí que existe una metodología para aprender a leer música, es decir, cualquier persona que no es músico, pero que quiere mejorar su calidad de vida, que quiere ser más productivo, más eficiente, que de hecho quiere realmente trabajar en su felicidad, puede aprender semejante habilidad. Cuéntanos un poquito de lo que es la metodología Leslie Berrío. Cuéntanos. Bueno, ay, tan agradable que es escucharte hablar, César Mauricio Rojas. Muy feliz de ti y de este momento. Es un momento nutritivo para nosotros y para los que nos ven y nos escuchan. Así que la metodología parte de inspirarme en personajes como Gabriel García Márquez, cuando hablaba de la carpintería antes de escribir una novela. Entonces él contaba que esa carpintería era escribir cuentos y todo eso me hizo pensar en cómo desgranar, cómo diluir eh, y cómo testear esos actos biológicos y esas destrezas físicas que son casi invisibles y que se convierten en talento oculto. No entiendo cómo lo hago, no sé cómo lo sé hacer, pero me sale con cierta facilidad. Y eso hizo que entonces buscara cómo facilitar no solamente para los músicos, sino para la cultura general, para la vida de cualquier ser humano, esa, ese reconocimiento, digamos, de patrones y ese gusto por ver en cualquier tipo de elemento poder decodificar patrones. Yo no me refiero en sí solamente a la música con esta metodología, sino a cualquier elemento dentro del mundo de los humanos e incluso teniendo como referente a la naturaleza y los hologramas y lo que son los campos mórficos y cómo en realidad eh,
no se trata como, más bien se trata en esta metodología de entender que podemos aprender más idiomas con menos elementos. Entonces, esta metodología musical Leslie Berrío la hice con el fin de que las personas puedan leer música con pasando un umbral de aprendizaje, una curva de aprendizaje, digamos, mucho más rápido al tomar otros referentes no musicales, que se pueda memorizar rápidamente, no solamente música, sino un texto o tener ideas generales, digamos, crear estrategias que permitan que si un texto musical o de lenguaje ortográfico tiene 6 líneas, que podamos no leer en orden de izquierda a derecha solamente, sino detectar dónde hay cosas iguales o similares en ese texto y crear un orden distinto al orden en el que aparecen las cosas. Así también aparecen los relatos musicales. Cualquier canción de las que suenan en la radio en general tienen un coro. Ese coro es repetitivo y ese es el que nos memorizamos. Y así resulta que para que nos guste esa canción hay un patrón que hace tum, 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 tum. Y al repetirse ese patrón lo podemos repetir, después bailar y lo vamos absorbiendo. Entonces, si nos damos cuenta, la metodología musical Leslie Berrío la creé para entretenernos, para pasar bonito con la música y no solamente para los músicos o para los pianistas, sino para los músicos de todos los instrumentos, pero también para las personas que deseen reactivar zonas cerebrales que se van adormeciendo por por lo que es encerrarse en una sola forma de pensamiento. Nosotros tenemos la capacidad como seres humanos con conciencia, de cierta manera, de existir en varios espacios al mismo tiempo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Parece un lenguaje de cosas ocultas, pero en realidad existimos en varias dimensiones al mismo tiempo y podemos cerebralmente o mentalmente tener pensamientos alternos. En este momento hay otro Leslie que está pensando en otras cosas y no está desconcentrado, sino que a la vez que digo esto, entiendo otra cosa. Es como si hubiese un Leslie en el futuro que me va dando datos y un Leslie en este presente que los va recibiendo. Nosotros somos varias entidades al mismo tiempo, pero no siempre somos conscientes de nuestro poder. La metodología musical Leslie Arriba entonces inicia para todas las personas que no desean aprender un instrumento, sino ampliar su cultura general musical y reactivar posibilidades ópticas, audibles y de comprensión que van a multiplicar los campos de la lógica y del entendimiento. Y después va profundizando en los músicos que requieren resolver la memorización rápida y la lectura rápida. Y después profundiza hacia aquellos personas aficionadas o músicos que deseen entender la topografía del teclado para solucionar, digamos, como en un juego de ajedrez, donde sabemos cómo son los movimientos en ese pentagrama y en este teclado, y entonces poder resolver no necesariamente para convertirnos en el pianista o músico más veloz, sino como una obra difícil o muy difícil, en general comprendida como difícil porque tiene muchos elementos, cómo podemos integrarla, más allá de la velocidad, cómo podemos integrarla, memorizarla, imaginarla, oírla sin tocarla y entonces poder aprender
por fuera del instrumento o del campo concreto de acción. La metodología musical del Liberrío busca entonces que en el caso, por ejemplo, del piano, el pianista esté en la mano, no en el piano. Y también permite que un empresario, una persona que atiende una tienda, que tiene un emprendimiento, cualquier tipo de profesional pueda abrir y bifurcar las posibilidades de crear más negocios, porque la música permite que varias voces al mismo tiempo puedan hacer eso que llamamos polifonía y contrapunto, y eso pasa en el pensamiento. Entonces muchas cosas se resuelven por fuera del problema, y eso es una cuestión que todos los seres humanos podemos usar a favor, pero a veces no sabemos dónde está esa información. ¿Cómo la resolvía Einstein? Así es, Einstein, y cuando uno ve, para mí es un personaje muy inspirador, primero porque era un civil, un personaje muy cívico, andaba en bicicleta y desde ahí veía todas esas leyes que después de él se siguen estudiando. Hay algo aquí que es muy importante. Cualquier metodología, cualquier posibilidad, para mí hay una especie de clave y es el orden implicado. Todo esto sí existe teóricamente y el orden implicado es cómo eso que está no unido, yo con liderazgo puedo darle un orden y darle un sentido y hacerlo viable entre los seres humanos y los códigos sociales. El orden implicado es donde está la magia. Entonces, quien sepa trabajar con el orden implicado va a poder entender por qué otras cosas no se han logrado y cómo se pueden lograr. Y definitivamente está en el arte. El cerebro humano evolucionó como artista y el secreto de Einstein muy posiblemente estaba también en su violín. Tenemos grabaciones de sonatas que él interpretaba, o sea, lo interpretaba a un nivel bastante depurado, maestro. Y así hay ejemplos en la historia donde, ¿qué es lo que nosotros no terminamos de entender? ¿En qué momento dejamos de creer que el arte era parte esencial de ser eficientes, de lograr nuestros propósitos en la vida sin necesariamente ser el gran pianista o el gran pintor? No, todos necesitamos y demandamos del arte para ser eficientes y ser prósperos. ¿Estás de acuerdo con eso, maestro? Sí, sí, porque el arte después, cuando se ve hacia adentro, permite que una persona ordene, que una persona limpie, que una persona visione, que una persona sueñe y que una persona haga viable ese sueño en un lienzo o en una partitura o en un mapa o en el tipo de artefacto que se desee. Entonces, realmente tienes toda la razón, y sin arte no hay magia y no hay encanto. Y las cosas que consumimos y que compramos y que a veces incluso pensamos que es que necesitamos, hay a veces una o contaminación o una posesión o un sabor por esas cosas que nos llevan a que tienen gusto y tienen encanto. Y ahí es donde está el arte, porque queda una cosa flotando invisible que es la que nos remueve. Y muchas veces no hablamos eh, de vestidos, de películas, de gadgets, sino también de modelos de utilidad. Y es decir, qué interesante es entender que en las casas o apartamentos actuales, como cada vez hay más población,
entonces las casas son más pequeñas y ahí no nos damos muchas veces cuenta por no tener este tipo de pensamiento que podemos tener camas piano, que podemos tener camas en las paredes, que no tenemos que invadir todo todo el poco espacio disponible. El poco espacio que tenemos disponible, no usamos a veces la creatividad para las soluciones y por eso el arte va a los modelos de utilidad, no solamente a crear cosas nuevas, sino a reutilizar de manera innovadora en las mismas cosas de forma distinta a la disposición. Eso es por eso tan Maravilloso. importante lo que Entonces, debes decir. esta metodología, maestro, está disponible para todo el mundo. Esto no es solo para músicos. El que quiera aprender y entender la música, porque si le gusta alguna música, lo que sea, pues qué bueno que pueda profundizar cómo es que escriben eso, cómo es que suena, lo puede hacer a través de la metodología Leslie Berrío. Entonces, tenemos cuántos libros y eso cuándo estaría materializado que ya podamos tener acceso a todo, porque ya tenemos jeroglíficos musicales, que es espectacular, y los otros libros, ¿en cuánto tiempo están disponibles? Y cuéntanos un poquito de tu experiencia cuando has hecho los seminarios. ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Cómo ven y cuál es su óptica después de conocer la metodología? Bueno, hice un seminario hace quizás 2 meses, no menos de 2 meses. Y fue muy bonito porque fue para en una misma sala niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Fue bellísimo esto porque les conté un poco sobre la historia del piano en Colombia y después les dije, bueno, vamos a leer unos jeroglíficos musicales y antes les voy a explicar el sistema, cómo es que funciona el sistema de la notación musical. Y ahí llegó el hablar de la metodología musical de Leslie Berrío y justamente de que está ese primer libro disponible tanto en la web de Leslie Berrío como en Amazon para poder ser enviado a cualquier parte del mundo. Pero además hay dos libros más que son el cuarto y quinto y un segundo y tercero que son los que están terminándose de diagramar. Entonces, es muy posible que si no es en este diciembre del 2025 sea más o menos entre marzo y abril del 2026 que digamos ya esté puesto en repositorios digitales para la compra y descarga o para la compra y el envío. Entonces, la experiencia es muy bella porque como no están todos los libros aún en acceso público, me encuentro unas experiencias muy bonitas y es en este último seminario que hice como para unas 40 personas en una aula múltiple en el municipio de Caldas, Antioquia, en el Festival Piano al Sur, dentro de una de las actividades pedagógicas habían guitarristas, cantantes, estudiantes de casas de la cultura, constructores luthiers de guitarras, profesores de diferentes áreas y vinieron algunos por curiosidad y desde esa experiencia hay varios asistentes a ese curso que hice de una sola vez, digamos, de una sola sesión, que después se fueron a mi canal de YouTube de metodología, después se fueron a la página web y compraron el libro de jeroglíficos musicales, y como no han salido los otros libros, entonces me han ido consultando y ha sido muy bello y normalmente es así y es maestro, me dicen maestro, es que por fin entendí por qué no porque no pasaba de ciertas dificultades. Y es que yo les hablo justamente de que si usted en el sistema musical no sabe que hay una torre, un alfil, un peón, un rey, una reina, y que se pueden mover de ciertas formas, entonces no hackeamos el sistema. Y para mí es en todo en la vida muy importante eh,
Hackear es entender cuáles son los tipos de movimientos que se pueden hacer. Muchas veces en nuestra incomprensión y frustración nos queremos es salir del sistema, en lo laboral, en lo vivencial, en lo emocional, en lo relacional. Y a veces no se trata solamente del yo, sino, y tampoco del otro, sino del contexto. Y cuando uno puede ir más allá a lo que sería el plano general de las cosas, entonces ve que hay más caminos. Esta metodología, entonces, eh, en los testimonios, en general lo que yo encuentro es, por fin entendí que el sistema tiene 22 sitios y no 7 notas, y que tiene 6 combinaciones y no 7 notas. Y cuando uno se da cuenta que la raíz son los números, entonces puede ser amigo de los empresarios, los matemáticos, los pintores, de todas las personas que necesitan saber de proporciones y que quieren jugar o despejar aquí esa pista de múltiples opciones. Es muy bonito, es esa parte, porque yo dejé de pensar en los pianistas y abrí el campo. Y ahí también me di cuenta que como docente, desde los 10 años que di mi primera clase y me pagaron 2.000 pesos, yo enseñé primero con mi talento, pero después me di cuenta que había no que resolver dificultades en la mano o en el piano, sino aquí. Primero había que crear un artefacto, un sistema aquí. Y una vez lo crees aquí, lo puedes implantar en donde sea. Se llamen aparatos o mentes. Por eso uno puede desde ahí decidir si persuade o manipula. Y eso es poder. Y eso es poder, eso es un superpoder. Y como tú lo has explicado, no existe razón para que cualquier persona que tiene un cerebro exactamente igual al de nosotros lo pueda desarrollar. Básicamente es un tema de contar con los elementos del código del talento, tener un muy buen maestro, que sin duda lo tenemos a través tuyo y de la metodología. Sin duda hay que tener una ignición, ese amor por algo, el amor por la música, que lo encontramos, uno se enamora de estas composiciones porque tenemos en el ADN colombiano esa música. Entonces, cuando uno la puede escuchar, que es la oportunidad que nos has dado a través de todo este trabajo, se enamora uno de eso y tú nos das las otras herramientas, partituras, manuscritos, la metodología. O sea, técnicamente, si nos quejamos de que no tenemos clientes, si nos quejamos de que es que no hay plata, si nos quejamos, ¿de qué más nos quejamos? De que no hay utilidades, de que, pues básicamente porque no estamos apropiándonos de todo este conocimiento y no estamos aprovechando la cultura, que esa es la razón de ser de la cultura, la prosperidad. ¿Estamos de acuerdo o no, maestro? Sí, además porque uno se da cuenta que las personas que representan, queriendo o no, el éxito, son personas que juegan en el mundo, juegan a crear cosas, a inventar cosas, a, a mostrar de una forma distinta las cosas, juegan a veces por fuera de la norma, eso es jugar sin salirse del sistema. Entonces, jugar es la clave de las personas exitosas muchas veces. Uno lo encuentra en los inventores o cuando ve las peripecias de un actor, de un empresario, de una persona cívica que transformó y de repente creó un legado impresionante y como que nadie se dio cuenta hasta que la cantidad, digamos, de logros era, no se podía no ver. Esas personas
decidieron crear sus propios pececitos de oro en su propio laboratorio. Entonces son personas que juegan. Por eso tenés mucha razón, porque yo en mi lenguaje traduzco es personas que para resolver cosas juegan, tienen la habilidad, la inteligencia para decir, este es el problema, voy a ver cómo juego en vez de buscar solucionar el problema. Es jugar con el problema y cambiar de idioma. Maestro, y aquí vamos a dar un pequeño salto, que es un gran salto. Hemos estado varias veces en Agua de Dios en el tema del rescate del patrimonio material e inmaterial del maestro Luis Antonio Calvo Rondón, que yo considero es el alma de la nación. Y ahí hemos encontrado momentos muy, muy particulares. A ver cómo lo hilamos. Siempre buscamos un espacio para ir al cementerio y a la tumba del maestro. La última vez, que fue la segunda ronda de grabaciones que le diste la satisfacción a la gente del municipio de ir a escuchar otra vez todas las obras, yo te pregunté, ¿dónde está Calvo? Y estábamos en la tumba. Te quedaste pensando. Te dije, Calvo está en tu cabeza. En algún estudio que se ha hecho en relación al alma, una explicación sencilla fue abrir una partitura de Chopin. Ahí está el alma de Chopin. Si usted logra meterse ahí, tiene contacto con el alma de Chopin. Y aquí viene algo muy interesante, y es una actividad que tú tienes que son los caprichos, que yo lo leo como esa interacción que tiene el maestro Leslie Berrío con el alma de los grandes maestros, que van desde Beethoven, Chopin, hasta Chabela Vargas. Cuéntanos un poquito el tema de los caprichos. Yo, de niño, cuando no estaba en la escuela o en el piano, entonces yo quería ser inventor o arqueólogo. Entonces inventaba, hacía unas mezclas, unas cosas y hacía experimentos porque fueron como cosas que me parecieron muy exóticas. De cierta forma, eh, lo que mm, no estaba a mi alcance, busqué cómo detectar cómo se llamaba eso. Entonces, esos fueron mis caprichos y desde ahí comencé entonces a escribir versos y cosas, a jugar. Y eso de grande, en este momento de mis 41 años, yo lo llamo filosofía del buen caprichoso. Y la filosofía del buen caprichoso integra los caprichos musicales, literarios, aventureros, los caprichos emprendedores. Entonces, en los caprichos emprendedores, un día creé el rompecabezas del piano, el botón del piano, el mug del piano, las camisetas del piano, las pijamas del piano. Eh, en esos caprichos, eh, los literarios, escribí una novela que se llama Viviendo Rodante y el mundo sigue andando, pero antes escribí un libro de aguafuertes, que son una especie de estampas escritas sobre los sistemas de transporte, porque yo decía, bueno, mi trabajo en Barcelona, yo viví cerca de 10 años en Barcelona y digamos, entre comillas, como pianista frustrado, más o menos feliz en las bibliotecas, leyendo novedades que no me podía permitir en ese entonces. Eh, he amado las bibliotecas
como factor clave en mi vida. Entonces, eh, andaba mucho en trenes porque era pianista de ballet y todo eso era información y ese tiempo en tren yo decía como, ahora no quiero leer, no quiero escuchar música y en parte no me entretiene casi nada, le pierdo el sentido con mucha rapidez al presente. Entonces decidí, no sabía que se llamaban aguafuertes, ese tipo de contenido, de figura literaria, y escribí cercanías diarios del Metro Mundo, Barcelona, un tomo, Buenos Aires, Argentina, el otro, y Medellín, el otro. Y son entonces textos cortos sobre los andenes, sobre cómo funciona el sistema de transporte, en ese caso del metro, cómo se ven las personas, cómo hay un mundo en ese tipo de sistema, por eso lo llamé cercanías diarios del Metro Mundo. Entonces son unos caprichos que yo me he permitido justamente para eh, oxigenar mi mente y al final estamos hablando de arte y yo no pensé en arte. Entonces, estos son mis caprichos literarios también. Después están mis caprichos musicales. Desde niño yo componía canciones, pasillos, valses, una sinfonía alguna vez a los 10 años. Y un día entendí, por ejemplo, ahí como, ve, yo para tener mi propio estilo como compositor, pues yo tenía por ahí 11 o 12 años y me dije como, mi estilo voy a tardar como 50 años. Entonces voy a ser intérprete. Y fíjense que les hablé que quería ser inventor y arqueólogo. Entonces yo me inventaba que quería crear un robot y iba a las chatarrerías y buscaba piezas y convencía a mis amiguitos del colegio de no ir al colegio e irnos a las chatarrerías para armar lo que Leslie quería. Entonces eso era muy lindo porque esos caprichos, por ejemplo, mi madre trabajaba en un almacén de electrodomésticos vendiendo neveras, eh, muebles, cosas así. Y en las papeleras yo vi que tiraban los papeles negros, papeles calcantes que estaban detrás de los recibos. Sí. Eso arrugado, yo comencé a tomar de la basura todos esos papeles calcantes de color negro y los alquilaba en la escuela por 50 pesos. Y de esa manera, ¿qué quería yo? Jugar a que yo era muy, o sea, mi letra es muy torcida y mis dibujos no, digamos que son Picassos sin conciencia. Entonces, decidí que cómo podía sortear eso y entonces alquilaba los papeles calcantes a 50 pesos porque yo no podía dibujar bonito y entendí después de mucho tiempo que sí me gustaba crear cosas pero no era mediante el sistema habitual. Y me di cuenta en esos caprichos que, eh, claro, jugar dentro del sistema es entender que a veces tenemos unos propios procesos para llegar a veces al mismo resultado y que si entendemos todos los enfoques posibles, vamos a ver que no solo es viable que yo lo sé hacer de esta manera, sino que esta otra forma es útil para este contexto y este para otro. Así creé los caprichos literarios, los caprichos musicales y que los llamo caprichos porque no son mi línea principal. Eso sí, en el orden del mundo es importante que esos caprichos tengan inicio, medio, punto clímax y final. Es decir, si es un libro que tenga una presentación, que ese libro tenga un hilo conductor, que ese tenga un epílogo y que eso lo revise después un corrector, por ejemplo, de estilo. Y entonces que eso tenga una portada y una contraportada y que no tenga la necesidad de publicarlo por vanidad.
Eso para mí ha sido muy importante porque ninguno de estos caprichos están disponibles, ya que en el caso, por ejemplo, práctico, y les voy a dar un ejemplo de, bueno, son mis caprichos, pero escribir una poesía en general, todos los seres humanos a veces tenemos en momentos de dolor o de amor o de exaltación, nos sale una frase contundente, que esa frase se puede derretir y diluir en un poema, pero hacer 20 poemas en una sentada o, digamos, lo que decía Gabriel García Márquez, hacer la carpintería antes de escribir la obra, es sistematizar, es crear metodología. Y entonces, de lo que me he ocupado, así sean mis caprichos, mis buenos caprichos, es que eso se convierta en un producto así no esté disponible. Entonces, en mi casa yo he creado la estantería más pequeña del mundo porque me dije a mí mismo, si a mí me gusta escribir, así no sea mi línea por la que me conocen en el mundo social, pero son mis caprichos, los voy a dejar organizados y no como solamente pensando en que el mundo se va a acabar mañana martes o el mundo se va a acabar en 2025 o 2026 y si piden cuentas que yo, que se vea que yo, el universo vio que yo hice cosas. Eh, no, es por una forma de vivir con orden y entonces me dije, bueno, yo quiero tener la estantería más pequeña del mundo y si paso del libro número 10 con mis caprichos literarios, entonces sí voy a hacer el paso siguiente y es publicarlos. ¿Para qué? Para que se conozcan esos otros Leslies, pero no por reconocimiento social o fama, sino porque es una forma que tenemos los seres humanos de latir y de existir. No hace falta pensar en el bestseller o en el hit musical o en un elemento de creación como la Coca-Cola que sigue siendo y dando dividendos. Es haga las cosas y conéctelas al mundo comercial, eh, pero es simplemente una manera de existir. No es en búsqueda de, de es decir, es ser una fuente. Yo me siento como una fuente. Entonces decidí que si quiero inventar, sé inventar, si quiero crear, sé crear. Eso sí me fijo en cómo se hacen las cosas. Y para eso a veces ya no hay que pensar en las carreras de 5 años. Un día quise entonces en mis caprichos hacer unos caprichos audiovisuales y creé eh, Sueños Encontrados, Música Vivida, un documental que está en internet, pero entonces yo dije, bueno, me leí como 15 libros de cómo escribir un guión, vi muchas detrás de cámaras, detrás de escena, cómo hacían los documentales y las películas, y leí entonces bastante sobre el tema y escribí un guión. Contraté a los de rodaje que estudiaban cine, hice de actor principal y me encargué de que no querían de repente pensarme director de cine o de documental, sino que si eso cumplía los estándares que el mundo social ha codificado como esto se puede vender, esto se puede consumir, entonces esa era mi luz verde, mi aceptación, no la aceptación que me tenía que dar el director de cine o mi personaje más, digamos, de mayor influencia, mi mamá, mi amigo, ¿cierto? El mundo tiene unos códigos, si usted puede anclar en el mundo su producto con todos los estándares y lo aceptan, entonces podemos ir jugando en el mundo. Y así he creado caprichos audiovisuales, literarios, emprendedores, y me gusta jugar. Por eso es caprichos como persona natural. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué fue lo que me planteé? Ya he sido SAS, pertenezco a ONG, bueno, cosas así, pero entonces como persona natural, la Constitución de Colombia en este caso, que nos permite.
y así es que he ido creando cosas. Es jugar. Y mira, cumpliste tu sueño, porque sin duda, querías ser inventor, te la pasas inventando. Y querías ser arqueólogo, pues eres el arqueólogo de la música colombiana. La has rescatado. Es algo increíble y sobre todo la has puesto a disposición para que la gente se apropie de ese conocimiento y lo estudie, lo escuche, porque realmente es música grandiosa. Yo tengo un dicho que Dios me perdone, pero para mí es la mejor música del mundo. La música colombiana a este nivel es algo increíble y por eso estamos haciendo estas actividades. Vamos a hacer algo muy interesante que es resaltar de nuevo una tríada de compositores que son Pedro Morales Pino, Emilio Murillo y Luis Antonio Calvo, que ya lo estamos haciendo con la emisora HJUT. Y bueno, ahí vamos haciendo cosas, pero hay algo que realmente eh, llega al alma, y es, tú tienes algo que es un pequeño de tantos proyectos que se llama Nombrar para no olvidar. Cuéntanos para terminar cómo son una anécdota de este Nombrar para no olvidar. Bueno, cuando llegó la pandemia global y no podíamos salir a las calles, a mí me dio por pensar en que no me acordaba de las calles, de cómo eran las calles de donde vivía, en Sabaneta, Antioquia, y que hay muchos lugares por los que uno transitaba y de repente me acordé que ya no podía salir a esas calles. Y ahí fue cuando comencé a pensar fuera de la caja. Y es, en el caso del maestro Luis Antonio Calvo, cuáles eran las ciudades, él, que sin poder salir de Agua de Dios, la mayor parte de su tiempo, sin embargo, se inspiró y muchas personas se inspiraron en que fuese el maestro Calvo el que escribiese algunas músicas desde Agua de Dios recluido. Entonces vi que obras dedicadas a empresas en Bucaramanga, personas en Cartagena, himnos a ciudades como Manizales, como Sonsón, eh, al Nevado del Ruiz. Resulta que sin él estar en esos sitios, su conciencia estaba en todos esos sitios. Entonces dije desde el encierro, ¿y qué tal si pudiésemos salir cuando salgamos y nos den esa posibilidad de que después del coronavirus eh, salgamos y veamos las calles, las mismas calles como ficción? Es decir, qué historia nos cuentan esas calles y que nosotros por andar rapidísimo pasamos por esos asfaltos o por esos paisajes y no determinamos eh, cómo se crearon esos pueblos, esas calles, esas historias. Ahí comencé a pensar en esas mujeres y hombres que cuidan las aceras de sus barrios. Así eso, el municipio, uno pague un impuesto para las basuras. Resulta que es muy bello ver cómo algunas personas cuidan sus andenes y crean jardines y todo eso es arte. Entonces, hay unos líderes comunitarios que no siempre son que abogan por dar un mercado o cosas así, sino que cuidan su entorno más próximo, sus andenes. Y eso hizo que pensara y estudiase de nuevo la Constitución de Colombia y buscase en qué artículos yo me podía basar para crear la propuesta Nombrar para honrar y no olvidar. Y era rebautizar y tocó pensar entonces en, bueno, en Colombia mayormente son
calles con nombres de próceres, de militares o de conquistadores, y en algunos casos con nombres de países. Y quise entonces buscar si había en Latinoamérica alguna calle con algún nombre de compositor. Y resulta que me encontré que en México había calle Beethoven, calle Bach, calle Mozart, y eso se convierte en esos sitios, así no sean Salzburgo o Viena o Bonn, resulta que se van creando entonces circuitos en torno a cierta estética cultural. Y eso hizo que redactara un proyecto que existe en lesliberrio.com, porque yo pensaba, pero tiene que existir entonces en algún sitio esto para poderlo proponer a los representantes políticos y cómo lo hago como persona natural. Entonces, amparado en la Constitución, se creó un subsitio web en lesliberrio.com que se llama, en el apartado de proyectos, que es nombrar para honrar y no olvidar. Ahí está la propuesta de creación de calles por Colombia con el nombre de personajes cívicos o personajes que la propia población del barrio en determinado o sector decida, o distrito. Y así creé la propuesta para crear las calles en Agua de Dios y en Agua de Dios, Cundinamarca, y en Gambita, Santander, la calle Luis Antonio Calvo, que comenzó entonces así: la Constitución de Colombia, la redacción de un texto, el subsitio web para que se pueda visitar. Hice un primer programa de radio y se lo conté a uno de los personajes que tienen su franja cultural en una emisora cultural, y él me hizo caso. Entonces, eso fue muy bonito porque fue como, digamos, más que me hizo caso, fue como me escuchó lo que tenía para contar. Y en ese entonces todavía no había ningún plan de calle, pero la forma que he encontrado de hacer realidad mis buenos caprichos es, y si eso lo vivimos como si ya fuese real. Entonces la mediación es: haz, cuéntaselo a las personas, no para que te aprueben, sino socialízalo. ¿En cuántos tipos de medio lo puedes socializar? En mi caso es, me creo una web, listo. Hay programas que pueden permitirme contar este cuento. Listo. ¿A qué personajes o líderes culturales les puedo contar esto? Y, y así se va contagiando la gente de la verdad que uno quiere incrustar en la tierra. Y eso ya existe como placas Luis Antonio Calvo, que su merced puede contar la travesía final. No, la travesía final es que logramos sumar todo y no solo resignificar el piano donde el maestro Luis Antonio Calvo Rondón puso en notas musicales el alma de la nación y que tú has rescatado con todo tu trabajo por el patrimonio inmaterial, sino que también tuvo la oportunidad de apoyar para que esa calle tuviera sus placas con el nombre Luis Antonio Calvo Rondón. Y es pues sencillamente Maravilloso. maravilloso. Hay una anécdota ahí. Nosotros encontramos una placa que dice Calle de las Flores. ¿Pero eso por qué? Resulta que descubrimos que el vocablo gambita, que es de nuestros ancestros, antes de los españoles, quiere decir flores. Por eso fue que le pusieron Calle de las Ok. Flores, porque él era de Gambita, Santander. Entonces, mira cómo has logrado definitivamente salirte del molde y en todo sentido, y hacer ese ejercicio de patria, de ser pianista de país, y ahora, en esta ¿Sabes etapa qué? de tu vida, dar la oportunidad de que todo el mundo pueda apropiarse de tu conocimiento, pueda ser más eficiente, más productivo,
porque definitivamente los problemas se dan cuando desconocemos la riqueza que tenemos. Y tú nos has puesto la riqueza inmaterial de nuevo a circular. Maestro, muchísimas gracias por este espacio. Dios te bendiga hoy siempre. Unas palabras finales antes de terminar esta entrevista. Sí, eh, César Mauricio Rojas, muy feliz de Biosins, muy feliz de tu visión como líder de país, muy feliz de que me hayas tenido presente. Y dentro de eso último que mencioné, es muchas veces veo en las personas resistencia a decir, es que yo no sé hablar, es que yo nunca he estado en ese contexto, es que yo no, bueno, todos esos, hay ciertos factores que si uno omite, le hacen menos daño. La sílaba no a veces nos hace mucho daño. Entonces, cuando en el nombramiento de calles me van diciendo los representantes del consejo y alcaldes que yo debía de participar del debate, sabiendo que yo vivo en Medellín, y ellos estaban en Agua de Dios, Cundinamarca y en Gambita, Santander, y donde a veces la conectividad puede ser limitante un poco, resulta que yo dije que sí. Y bueno, yo defiendo eso y entonces fue tener la voz de concejales que decían que eso para qué, eh, que otros decían que eso sí era una buena idea. Entonces ahí fue pensar y decirles, bueno, y si en el caso del maestro Luis Antonio Calvo se piensa en que la gente vaya como con Beethoven y vea dónde vivió, qué chocolate tomaba, cómo desayunaba, cómo se crea un circuito en torno a las anécdotas y las cosas culturales y ahí es donde uno ve que en Europa en los museos no es solo las pinturas o los pianos, sino la pijama, el pañuelo, los zapatos y esos objetos que a veces dejamos de lado como que no son importantes. Bueno, con eso quería cerrar y es gracias por permitirme como artista de país, como pianista de país, como ciudadano del mundo que hace país, hacer parte de esto, de este dar. Gracias por tu generosidad y sigamos dando. Las mejores palabras, maestro. Sigamos dando, sin duda. Muchas gracias, maestro Leslie Berrío. Bienvenido siempre a este espacio. Feliz, agradecido y bendecido. ¿Listo? ¿Cómo te pareció? Ya corto la grabación. Uy, yo creo que nos quedó buenísima.